Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Kion Choi de la iglesia Hanmaum en Chuncheon. Yo era dueño de un ciber y una persona que perseguía el dinero y la felicidad, pero al encontrarme con Jesús resucitado me enteré que existe un mundo espiritual. Quiero compartirles mi testimonio de cómo ahora estoy compartiendo el Evangelio a los chicos que son adictos a los juegos. Entré a la universidad sin tener una meta o un sueño específico, por lo que elegí mi especialidad basado en mis notas. Así fue que opté por la educación científica. Había pensado en ser profesor, pero me gustaba jugar y como pasaba todo el tiempo bebiendo, socializando, haciendo actividades extracurriculares, recibí 3 advertencias académicas. Tenía que escribir la tesis para graduarme, pero salí tanto que no pude escribir mi tesis y al calcular las clases por retomar me di cuenta de que necesitaba 2 años más. Terminé yendo al departamento del director, rogándole que solo me entregue el diploma, pero me rechazó. Desanimado y sintiéndome desesperado pasé los días sin fuerzas. Pero un día un amigo que solía trabajar en un ciber vino a preguntarme si quería abrir uno junto a él. Me gustó la idea, sentía que veía una luz a mi futuro oscuro sin respuesta. Es esto, no voy a poder ser un profesor, así que mejor voy a ganar mucha plata trabajando. Siempre hay una salida después de todo, por eso acepté la propuesta de mi amigo. Luego, sin conversarlo con mis padres, dejé la universidad. Les conté mi situación a mis padres y les pedí que me consiguieran $15.000 para invertir el dinero en el negocio. Mis padres se sintieron desconcertados por mi inesperada decisión. Pero finalmente terminaron aceptando mi propuesta y aunque no tenían dinero, lograron juntarlo difícilmente. Dediqué el resto de mi vida a este ciber. Comenzamos junto a 2 amigos este negocio llenos de esperanza. Creímos que íbamos a tener éxito porque trabajamos noche y día. Rotando con mis amigos, trabajaba 12 horas o hasta 24 horas al día. Era cansador, pero no podía retirarme. Para aumentar los ingresos, jugábamos junto a nuestros clientes en los juegos online, cliqueando el teclado y el mouse toda la noche. Porque si pasaba toda la noche juntando dinero virtual, podía ganar de 6 a 8 dólares si lo vendía a los clientes. Más que nada, si el nivel del personaje de un juego era alto, lo podía vender a un buen precio. Si bien tenía que descansar en las horas de descanso, por la ambición al dinero no descansaba. El trabajo era divertido y nuestro primer salario mensual no fue tan malo. Cada uno de mis amigos trabajaba duro en sus posiciones y así las ventas comenzaron a aumentar. Vendimos nuestro ciber a un buen precio y abrimos uno nuevo en otro lugar con las ganancias que habíamos tenido. De esta manera aumentamos nuestra experiencia y pensamos que íbamos a tener mayor éxito. Había toda clase de clientes en el ciber. Había un joven que venía exactamente a las 9 de la mañana y salía justo a las 3:30 de la tarde. Luego me enteré que había perdido $50.000 por invertir en acciones. Luego trató de recuperar el dinero perdido, por lo que invirtió otros 50.000, pero terminó perdiendo todo. Me dio mucha lástima. Cuando llovía, había personas que se quedaban todo el día. Estas personas eran trabajadores duros. Ellos solían comer en el ciber y hasta se quedaban a dormir. Debido a la naturaleza de su trabajo, pasaban sus días libres en el ciber para no sentirse vacíos en sus casas. También había una madre joven que siempre venía junto a su bebé. Ella no venía solo para jugar, sino que venía a fumar mientras jugaba. Viendo a esta joven fumar, dejando a su bebé de 2 a 3 años a su lado, dije muchas malas palabras por dentro. Era terrible tener que ver esto. Aunque eran molestos, los clientes que más me gustaban eran los estudiantes de primaria. Ellos preguntaban, ¿podemos jugar por 30 minutos? Al principio les decía que no, porque 30 minutos valía solo 50 centavos. No quería perder a los clientes adultos, por eso no aceptaba a los chicos a menos que usaran la computadora más de una hora, pero luego comencé a ver los 50 centavos como dinero. Honestamente, veía a los chicos como dinero. A las 3 de la tarde venían los de la secundaria. Ellos tenían mucho más dinero. Los estudiantes de secundaria eran expertos en los juegos y nunca terminaban en menos de una hora. No solo jugaban, sino que siempre compraban muchas galletitas y gaseosas. Realmente eran los mejores clientes del ciber. El negocio del ciber se hizo cada vez más divertido al encontrarme con más personas y al ganar más dinero. Pero desde un momento en los noticieros comenzaron a publicar sobre la realidad de los ciber. Publicaban los casos en donde una persona murió al jugar sin dormir por 2 o 3 días, y como las peleas online terminaban convirtiéndose en peleas verdaderas.
casos en donde un chico murió por jugar videojuegos desenfrenadamente. Cuando veía estas noticias me sentía mal, pero por otra parte quería que no publiquen estas noticias por la televisión por si perdía clientes. Tuve miedo de que el gobierno nos limite con las regulaciones. Luego nuestro negocio comenzó a declinar y teníamos que darle un cambio, pero no teníamos dinero suficiente. Por eso decidimos mudarnos. Pensaba que el ciber iba a ser mi trabajo eterno y el camino a la felicidad, pero comencé a pensar en que no era un trabajo eterno. Desde ese momento sufrí de insomnio por la ansiedad al futuro. Y como trabajaba más de 12 horas al día, mi cuerpo se fue desgastando. Podía oler el humo del cigarrillo por todo mi cuerpo, aunque yo no fumaba, mis ojos siempre estaban rojos. Pero no podía dormir bien aún estando cansado. Cuando cerraba los ojos, pensaba en estudiar duro ahora y ser un maestro, o si no, me entraban pensamientos de envidia hacia mis amigos que enseñaban. Pensaba qué hacer si dejaba el ciber, no veía mi futuro y por eso no podía dormir fácilmente. De esta manera comencé a pensar en suicidarme. Pensé, si muero, ¿qué sucederá? ¿Habrá otro mundo? Pero por más que imaginase, no podía aceptar la situación de que todo se oscureciera al morir. Era doloroso pensar específicamente en la muerte, por eso traté de consolarme diciendo que no habrá nada después de la muerte. Si la muerte es el fin, ¿para qué vivir esforzándome? Justificándome de esta manera, viví cada día sin sentido y sin ninguna meta. Yo solía ir a la iglesia durante la secundaria, y mi tercera hermana mayor solía hablarme sobre Jesús y la Biblia. Me gustaban los días en que hablaba sobre Jesús junto a mi hermana. Había muchas historias interesantes como la sangre del cordero o de cómo echaban a los demonios. Mi hermana se convirtió en maestra de secundaria, pero un día tuvo que abandonarlo por su salud. Fue difícil ver a mi hermana caer cada vez más en la enfermedad, se veía muy humilde. Bebiendo un vaso de vino en mi primer año de universidad, dejé de ir a la iglesia. Me sentía culpable por haber bebido un vaso. No sabía si el cielo y el infierno existían, y si lo hacía no sabía si yo también podía ir al cielo. Y desde ese entonces pasaron 10 años en los que me alejé de la iglesia. Mi hermana me siguió insistiendo en que fuera a la iglesia, pero cada vez que lo hacía le rechazaba gritando. En ese momento odiaba escuchar que me dijera que fuera a la iglesia. Pero un día estaba volviendo a casa cansado mental y físicamente, y recibí una llamada de mi hermana. Kion, ¿quieres venir a la iglesia esta semana? Entonces yo le contesté que sí, sin ninguna razón tuve ganas de ir. Pero esa madrugada mi hermana de repente se desmayó de hemorragia, y estando unos días en la sala de terapia intensiva, se fue a los brazos del Señor. Se había visto tan golpeado durante los 10 años que había luchado contra su enfermedad, pero su funeral fue muy diferente. El funeral se celebró con los miembros de su iglesia, quienes estaban muy seguros de que volverían a verla en el cielo y estaban llenos de una alegría que no podía explicarse. Normalmente los funerales son tristes y depresivos, pero este funeral fue realmente muy diferente. Más que nada mi hermana se veía más pacífica y presentable que cuando estaba viva. El funeral iba terminando y pude saber que mi hermana fue al cielo con todo el corazón. Todo este tiempo me había sentido mal al verla enferma y mi corazón sentía la culpa de no haber podido tratarla mejor que cuando estaba viva, pero se había llenado de gozo. Después de esto fui a la iglesia Hammaum tal como mi hermana lo deseaba. El culto se sentía poco familiar y tuve problemas para escuchar la prédica, pero lo primero que escuché fue que este mundo es oscuridad. Cada servicio que asistía, el pastor repetía esta palabra. Después de unos días, hasta los miembros comenzaron a compartir sus testimonios. Uno de los hermanos compartió su testimonio usando la película de Truman Show como un ejemplo de que este mundo está bajo tinieblas. Pude entender de una lo que ese hermano quería decir. Yo había visto esa película. Esa noche volví a ver la película con la perspectiva de la Biblia, pero me asombré acordándome del testimonio del hermano. Me di cuenta de que era posible que me engañaran pensando que el mundo visible era todo lo que hay. Todo se me hizo claro al escuchar el Evangelio desde el hermano en la iglesia. Desde ese día comencé a leer los 4 Evangelios, y pude escuchar claramente la palabra de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús nos mostró una clara prueba que es su resurrección. Siempre dudé de que había después de la muerte, pero Él nos había mostrado que hay un mundo eterno después de la muerte. Una de las razones por las cuales había dejado la iglesia fue que no podía confirmar si existía el cielo o el infierno, y si yo podría ir al cielo.
Pero todo eso había sido confirmado por la resurrección. Si me arrepentía del pecado de no creer en Jesús y lo aceptaba como el Señor de mi vida, yo también podía resucitar. Si creía en Jesús, uno era movido de muerte a vida. Porque Jesús, quien murió por nuestros pecados y resucitó de acuerdo a las Escrituras, era el Dios Todopoderoso. Y hubo una cosa que me aclaró mediante la resurrección. Era que existía el mundo espiritual. Las historias sobre los ángeles y el diablo no eran historias que solo existían en las novelas o en las películas. Esto era real. El diablo nos engaña haciéndonos pensar que el mundo que vemos es todo y está llevando a las personas al infierno con el materialismo y los placeres mundanos. Todo este tiempo mi hermana me estuvo hablando de Jesús y que vayamos a la iglesia, pero yo siendo el Señor de mi vida, solo pensaba en mi vida, por eso no quería escucharla. Dios había mandado a su Hijo unigénito para alguien que vivía atrapado en la oscuridad y no tenía otra que ir al infierno, pero no creí en Él y seguí viviendo como el dueño de mi vida. Me sentí mal delante de Dios. De esa manera me arrepentí del pecado de no creer en Jesús y recibí a Jesús como el Señor de mi vida. Después de arrepentirme y aceptar a Jesús como mi Señor, dejé el ciber y me tomé un año recibiendo entrenamiento en la iglesia. Durante ese tiempo medité en aquello que podría hacer para el Señor. Un día el pastor me pidió averiguar cómo los juegos de computadora afectan a los chicos, ya que había tenido un ciber. Obedecí con gozo al pensar que podía ayudar a la comunidad. Preparando el reporte me sorprendí mucho. Me sorprendí de lo horrible que eran los momentos que jugaba a los juegos sin pensar. El diablo había creado un ambiente en donde los niños podían estar naturalmente expuestos a los juegos desde una edad muy temprana. Lo hizo para que pudieran familiarizarse con los juegos de computadora a través de juegos de muñecas de disfraces o juegos educativos. Luego utilizó personajes pequeños y adorables para que los juegos parecieran amistosos para los niños. Como los niños se involucraron cada vez más con los juegos de ordenador, las imágenes llamativas embotaron sus sentidos. En juegos violentos comienzan a ser expuestos a imágenes simples, pero luego, aunque la imagen se vuelva cada vez más violenta, terminan jugando a risas sin sentir nada. Y cuando los sentidos son embotados a través del juego, también podían hacer cosas violentas en la vida real. Otra cosa son los caracteres que aparecen en los juegos. Al principio comienzan con un carácter parecido a un muñeco, pero los caracteres se vuelven cada vez más provocativos hasta el punto de ser vergonzosos y cada vez se parecen más a un diablo. De esta manera el diablo tomó lugar en nuestra vida cotidiana mediante los juegos. Preparando este reporte, me llené de lástima hacia los chicos quienes estaban siendo esclavos de los juegos sin saber nada. La razón por la cual los jóvenes dejaban la iglesia era la misma razón que la mía, por no saber el Evangelio. Pero Dios supo este corazón y me permitió un trabajo. Una enfermera de una primaria quien me conocía supo que mi especialidad era ciencias y me había recomendado como maestro asistente de una clase llamada clase inventora. Desde que era pequeño quería ser maestro. Solía pensar en los niños como dinero, pero ahora estaba tan agradecido de que Dios me hubiera permitido esta oportunidad de conocer a niños preciosos. Los chicos vienen a mi clase con mucha curiosidad. Más que nada si les cuento de que antes solía trabajar en un ciber y les hablo de juegos, entonces los chicos comienzan a escuchar. Naturalmente les pregunto, chicos, ¿saben por qué las personas se vuelven adictos a los juegos? Y les cuento que hay una fortaleza detrás del juego. Les muestro videos de aparición del diablo que aparecen en los juegos y les cuento que existe un mundo espiritual que no se ve. Luego los chicos preguntan, ¿cómo podemos creer en el diablo si no lo vemos? Entonces les cuento que podemos creer en Dios invisible en el cielo, infierno, ángeles y que existe el diablo mediante la prueba de que Jesús murió y resucitó al tercer día. Los chicos entienden y aceptan de inmediato. Después de compartir el Evangelio con ellos de esta manera, los niños y yo oramos arrepintiéndonos del pecado de no creer en Jesús y lo aceptamos como el Señor de nuestros corazones. Una alumna de sexto grado que tenía pesadillas todas las noches andaba diciendo que veía espíritus alrededor del colegio. Entonces yo le compartí el Evangelio. Le dije, Jesús resucitó y se hizo tu Señor. Si te arrepientes y aceptas a Jesús como tu Señor, Él entrará a tu corazón y te protegerá. Ella creyó en Jesús después de eso, y mientras ella oraba y compartía sobre la palabra con nuestros profesores, se le desaparecieron todos los problemas. Al compartir el Evangelio de esta manera, tuve una alegría y pasión que nunca antes había experimentado. Cada vez que comparto el Evangelio, la esperanza hacia el reino de los cielos es mayor. Los chicos cuando me ven ya no me dicen hola, esperan que primero los salude yo diciendo Jesús resucitó, entonces ellos responden yo también resucitaré.
A través de los clubes después del colegio, oro por los profesores y los estudiantes y también comparto el Evangelio. Yo solía vivir ansioso, con insomnio y temor a la muerte por no saber cómo era este mundo, pero doy toda la gloria a Dios por hacerme una persona que tiene esperanza del cielo y vive compartiendo el Evangelio. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.